Perfecto. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a nuestro encuentro virtual del día 30 de junio. Hoy tenemos un excelente disertante que le agradecemos por su participación, que es el doctor Javier Segura Román, es PCC, médico especialista en pediatría y en medicina extracorpórea, jefe de perfusión en el Hospital Nacional de Niños de San José de Costa Rica y es el actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Perfusión. Es un honor contar con él y desde ya muchísimas gracias y esperamos su presentación, doctor. Hola, hola, buenas noches a todos. La verdad que, bueno, para mí es un honor estar aquí con todos ustedes compartiendo con gente en donde sé que tengo grandes amigos y bueno, es todo un honor estar con ustedes para compartir de un tema que la verdad que me apasiona mucho, como ya muchos saben. Entonces, vamos a ver, ahí la pueden ver, la presentación. Sí, doctor. Perfecto. Ok. Bueno, y como les repito, es un honor y espero que les funcione y les sirva de algo la charla para el futuro. Vamos a hablar un poquito de lo que es el monitoreo hemodinámico en la circulación extracorpórea y la perfusión guiada por objetivos. Es un tema que pues llevo bastante tiempo ya Hola, desarrollando. Hola, hola. Es un tema que tengo bastante tiempo desarrollando y bueno, vamos a hablar un poquitito de eso. A ver. Este es un poquitito el resumen de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poquitito de lo que es calidad en perfusión, lo que es la definición propiamente de monitoreo hemodinámico. Vamos a hablar un poco de los tipos de monitoreo hemodinámico que tenemos y utilizamos. Hablamos un poco del monitoreo propiamente de cirugía cardíaca y al final un poquito de lo que es la perfusión guiada por objetivos, de cómo todo este monitoreo nos ayuda a hacer perfusión guiada por objetivos y eh, ayudarnos a alcanzar algunas metas en circulación extracorpórea. Sí es muy importante recordar que nosotros, pues dentro del área de la perfusión, pues estamos hasta cierto punto comprometidos con lo que es la calidad y la seguridad eh, que tenemos que brindar para los pacientes con los que trabajamos. Pues existen estudios y documentos desde hace bastante tiempo que hablan al respecto, en donde se ha descrito en muchos de ellos, como este creado por la Sociedad Americana en 1999, en donde ellos mencionan que hasta un 5 a 10% de los eventos adversos en la práctica médica en general, no solo en nuestra práctica, sino en todo lo que tiene que ver con medicina, pues pueden derivar en la muerte del paciente, que pues no es un número menor. Y ellos describen que patrones de comportamiento muy definidos a partir de esos requerimientos de calidad y seguridad en el proceso, sobre todo en la perfusión, pueden elevar pues la calidad del servicio que nosotros brindamos y con ello obtener mejores resultados. Entonces, ellos brindan pues algunos estándares de calidad que nosotros tenemos que tratar de cumplir para obtener mejores resultados. Dentro de todos esos estándares, pues vienen estándares, estrategias operativas en todo lo que es el manejo de la circulación extracorpórea, desde los protocolos institucionales que desarrollamos, algunos algoritmos, cómo involucrar a todo el equipo de cardiocirugía en el diseño de estos protocolos para que sean mejor llevados durante los procesos, indicadores, ¿verdad? Eh, en el protocolo de manejo de perfusión que debe ser realizado específicamente por los perfusionistas y protocolos que tienen que ver con montaje, con cebado y con todos los parámetros de presión, de flujo de sangre y todas las otras técnicas de circulación extracorpórea que tenemos que aplicar durante los procedimientos para que todo salga de la mejor forma. ¿A qué le tememos realmente los perfusionistas cuando realizamos nuestras prácticas? Bueno,
a todas las complicaciones que podamos tener durante y después de la circulación extracorpórea, las infecciosas, las neurológicas, las hematológicas del dispositivo, del procedimiento y propiamente las cardiovasculares secundarias después del procedimiento que realizamos. Ahora, existen muchos protocolos, se adaptan a cada uno de los centros donde nosotros trabajamos para tratar de minimizar todas esas complicaciones y pues unas de esas tienen que ver propiamente con el tema que abordaremos, que es el monitoreo hemodinámico. Sí se ha visto que complicaciones asociadas a circulación extracorpórea, como vimos, hay de muchos tipos. De las principales complicaciones y una de las más frecuentes es la lesión renal aguda, que tiene una incidencia de hasta el 50% en en todos los procedimientos que realizamos, o sea que es un número no menor, es un número importante. Y de los pacientes que desarrollan lesión renal aguda, la mortalidad temprana puede rondar hasta el 5% y puede subir hasta un 50% cuando los pacientes requieren algún tipo de terapia de reemplazo renal, llámese diálisis, hemodiálisis o algún otro tipo de terapia de reemplazo renal. Y ahí que existan algunos factores relacionados propiamente al bypass cardiopulmonar que pueden desembocar en una lesión renal aguda, como lo son la duración de la circulación extracorpórea, que ahí le puse un asterisco porque en ese punto en particular, pues tiene que ver todo el equipo quirúrgico, no solo el perfusionista. Depende mucho en alguna medida del anestesiólogo, depende una parte del cirujano también en lo que es colocación de cánulas, en alguna complicación que haya durante el procedimiento, que deriven que la duración de las DEX se prolongue, sobre todo, pero ahí puse estas otras en rojo que pues en realidad sí son las que están muy directamente relacionadas a la conducción de de la perfusión propiamente, como son una presión de perfusión baja, un bajo flujo en bomba, una hemodilución severa o una baja en la entrega de oxígeno, que justamente para corregir esos factores es para lo que nos sirve el monitoreo durante la circulación extracorpórea. Entonces, vamos a hablar un poquito de este tema. Sí, sí es importante siempre definir el concepto de qué es propiamente monitoreo hemodinámico. Esto surge desde los estudios que hizo el doctor Harvey allá por los años 1600, que él se considera el padre de todo lo que tiene que ver con hemodinámica y monitoreo hemodinámico. Cuando él empezó sus estudios en relación al ventrículo izquierdo, a la anatomía de los corazones, cuando él propuso que pues el corazón era el centro del sistema cardiovascular, que hasta ese momento no se concebía de esa forma, y pues a partir de los estudios que él realizó, es que nosotros pues conocemos mucho de lo que hoy en día utilizamos en monitoreo hemodinámico. ¿Y qué es el monitoreo propiamente? Pues es la presentación y control sistemático de variables fisiológicas, y aquí subrayo la palabra cuantificables porque es muy importante que esas variables tengan un número visible, tengan un rango de normalidad del cual nos podemos salir o hacia arriba o hacia abajo, y en esas circunstancias podemos generar algún problema para el paciente, y que esas variables sirvan para la detección y el reconocimiento temprano de alteraciones que pueden provocar un desequilibrio en el suministro de oxígeno a los tejidos y por ende, consecuentemente, fallo en los órganos y sistemas. Es decir, al final, todo lo que vamos a ver ahorita tiene que ver específicamente con esa cantidad de oxígeno que nosotros tenemos que hacer llegar a los tejidos para que no se comprometa su funcionamiento. ¿Cuáles son los objetivos más importantes del monitoreo hemodinámico? Tiene que ver con evaluar el estado del sistema cardiovascular, y aquí lo menciono, tiene que ser antes, durante e idealmente después del bypass cardiopulmonar también, lo que tiene que ver con presión, con flujo, con resistencias vasculares, con establecer valores basales normales y evaluar las tendencias, que eso es muy importante, e implementar guías de intervención temprana para prevenir complicaciones, que eso es de las cosas más importantes.
tener claro cuáles son esos valores, cuáles son los rangos de normalidad que vamos a manejar, pues para evitar las complicaciones en los pacientes. Y aquí ya entramos en lo que tiene que ver con los tipos de monitoreo. Vamos a empezar, como les decía, a hablar un poco de lo que se hace pre y luego hablamos durante el procedimiento. Pre-bypass, esto pues compete un poco también a anestesia principalmente, pero no por eso tenemos que nosotros saber menos, por decirlo de esa forma. Contamos con toda una serie de herramientas que tienen que ver con monitoreo no invasivo y otros que son monitoreo invasivo. ¿Cuál es la diferencia básica entre los dos? Pues que en el no invasivo, en general, no tenemos que provocarle al paciente ningún dolor, ninguna punzada, no tenemos que sedarlo ni nada para ponerle ningún catéter. Es decir, todos los equipos que se utilizan se colocan externos a la piel y pues nos brindan algún dato fisiológico importante que después va a ser utilizado para el análisis de su condición. Y por el otro lado tenemos los invasivos, que ahí sí necesariamente, para bien o para mal, tenemos que colocar catéteres, ya sea en una arteria o en una vena, para poder realizar el monitoreo y pues conlleva pues más complicaciones, más riesgo de infección, más riesgo eventualmente de trombosis dependiendo del vaso donde se coloque. Entonces, pues es como decimos a veces un mal necesario, es decir, conlleva sus consecuencias a veces no tan buenas, pero tenemos que utilizarlo para asegurarnos de que el paciente esté bien y bien monitorizado durante los procedimientos que realizamos. En ese sentido, entonces, en lo que es la parte no invasiva, muy importante conocer una serie de parámetros meramente clínicos, como yo le menciono a mis estudiantes a veces, para esas cosas lo único que necesitamos en realidad son nuestros sentidos para darnos cuenta con solo eso a veces qué tan grave o qué tan bien está un paciente. Podemos eventualmente valorar lo que es el estado de conciencia, que bueno, muchos de nuestros pacientes van a estar sedados, paralizados, etcétera, con relajantes neuromusculares, pero también hay formas de monitorizar eso con BIS y otras tecnologías. La respiración, cuando el paciente todavía no está intubado, el estado de hidratación, que eso se puede ver desde las mucosas, desde cuánto orina el paciente, desde el estado de turgencia de la piel en una buena medida, el color de los pacientes. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, podemos tener un paciente, sobre eso se ve pues un poco más en los pacientes pediátricos, pero en los pacientes con cardiopatías cianógenas que tienen esa coloración azulada alrededor de sus labios, en su cara, en las extremidades, por ejemplo. También podemos tener los pacientes que por algún motivo están blancos o pálidos, como les decimos, que vienen con una anemia severa, por ejemplo. Y pues hay otras alternativas en cuanto al color. Por ejemplo, podemos tener pacientes ictéricos cuando tienen algún compromiso hepático. Los pacientes con problema renal crónico que toman una coloración como cafezuzca. Todo eso nos ayuda a nosotros a darnos un poco de cuenta la condición previa que puede tener el paciente. Como les mencionaba, la diuresis, que es muy importante tenerla en cuenta y a sabiendas de que incluso nos va a servir como una parte del monitoreo que vamos a tener nosotros para ver si nuestro trabajo durante la bomba fue adecuado. Recordemos que el riñón per se recibe hasta el 25% del gasto cardíaco por minuto durante la circulación normal. Entonces, es un buen parámetro la diuresis para darnos cuenta de si la perfusión de los órganos principales se está llevando de buena manera o no. Recordando que pues la diuresis normal de una persona anda entre 0,5 y un cc por kilo por minuto. Entonces, para un paciente de 75 kilos, pues va a andar más o menos en un medio litro cada 8 horas o litro y medio por día. Entonces, para tenerlo en cuenta. Luego, bueno, la temperatura, que si bien es cierto, nosotros podemos regularla en circulación extracorpórea, pero a veces
Si un paciente llega muy frío a la sala, al quirófano, podemos pensar en que está con algún tipo de vasoconstricción, que está chocado por alguna condición clínica, etcétera, o si más bien tiene fiebre o se nos fue para el otro lado. Todo eso nos ayuda también a hablar un poco de la condición del paciente. El llenado capilar, si lo podemos valorar, idealmente que esté por debajo de los 2 segundos. Y el pulso, que bueno, también nos va a dar cierta información cuando el paciente todavía no está monitorizado, de en cuanto a patología valvular, en cuanto a frecuencia cardíaca o alguna otra condición clínica que el paciente pueda tener. Y luego tenemos propiamente las mediciones que podemos realizar con aparatos, que ahí viene pues la electrocardiografía convencional, la presión arterial con manguitos, no la presión invasiva, la que se pone con medidores de presión convencionales también, la saturación periférica, perdón, de oxígeno o la oximetría de pulso como la conocemos, la oximetría tisular con el NIRS, que hay varias tecnologías disponibles, y la bioimpedancia si tenemos el equipo también disponible para realizar. Me pueden interrumpir si alguien tiene alguna consulta en cualquier momento. Y luego, pues tenemos todo lo que tiene que ver con los sistemas de monitoreo invasivos propiamente. Como les decía, la gran diferencia entre estos y los anteriores es que normalmente estos sí van a requerir la colocación de un catéter intravascular, sea venoso o arterial, para poder realizar las mediciones. Entonces, los, tenemos los que se llaman los invasivos de base, que son la presión arterial invasiva, la presión venosa central. En algunos pacientes se incluye el catéter de la arteria pulmonar o también conocido como el Swan-Ganz. Y aquí incluí el Doppler transesofágico, porque si bien es cierto, no conlleva la colocación de un catéter como tal, pero normalmente es un estudio que se va a hacer con el paciente bajo algún nivel de sedación, porque pues es bastante incómodo a razón de tener una sonda pues colocada en el esófago por mucho tiempo. Entonces se ajusta dentro de esa clasificación. Luego tenemos otros sistemas como el pico y el ITCO, que ya vamos a hablar por lo menos del pico un poco más, a desarrollarlo porque es el que más comúnmente podemos encontrar, que son sistemas, esos por lo general usan la termodilución transpulmonar, que ahorita también la vamos a revisar un poco, para la calibración periódica que requieren y vamos a ver un poco cómo funcionan. Después tenemos otros sistemas que son también arteriales, que estos no requieren una calibración regular. Entre esos están el FlowTrack, el Vigileo y el Moscare, que son tecnologías pues un poco más modernas que permiten análisis de la onda de pulso, tanto del área bajo la curva como el contorno de la onda, para brindarnos información muy importante sobre la condición hemodinámica del paciente. Y pues incluimos acá también otros que llamamos no invasivos y no calibrables, como el eco transtorácico y el model flow, que son pues ya herramientas que también hay disponibles que nos dan información desde el punto de vista hemodinámico, pero no son tan utilizadas regularmente para este objetivo. Metiéndonos ya en el tema del monitoreo invasivo. Entonces, eh, aquí tenemos todo lo que tiene que ver con el monitoreo de la presión arterial invasiva. Recordemos que para esto, pues ocupamos simplemente un catéter en una arteria. Normalmente se comienza de distal a proximal, es decir, las primeras arterias que se intenta utilizar son las radiales. En su defecto, si no se puede colocar un catéter ahí, se colocan en alguna de las arterias braquiales. Si no se puede colocar también en un axilar y en última instancia también a veces se utilizan las arterias femorales. Lo que pasa es que dependiendo de la patología que se vaya a realizar la cirugía, a veces la femoral no es la más efectiva para el monitoreo durante el procedimiento, pero bueno, eso se acuerda con el equipo quirúrgico cuando se coloca. Sí es importante analizar este punto porque la arteria invasiva va a ser la base de muchos de los otros dispositivos, como lo vamos a ver ahorita,
Entonces es muy importante tener este tipo de monitoreo colocado para utilizar otros dispositivos. Recordemos simplemente que se coloca el catéter en la arteria que vamos a monitorizar. Hay una interfaz que es normalmente donde se coloca la línea arterial, que normalmente tiene que estar propulsada por suero fisiológico, que en algunos lugares se le pone una cantidad pequeña de parina para mantener la patente siempre. Y de ese transductor, pues ya viene una interfaz eléctrico para conectarlo al monitor, que es el que al final de cuentas nos va a dar la onda de pulso de forma constante en el monitor. Aquí tenemos que recordar que hay varios elementos de la onda, que es lo que los equipos van a analizar por nosotros para brindarnos alguna información. Recordar que pues la base de la onda normalmente va a consistir en la presión diastólica, la parte alta va a consistir en la presión sistólica y ese gradiente entre el pico y la basal es lo que nosotros pues tradicionalmente conocemos como la presión de pulso. Y como vamos a ver un poco adelante, algunos de los aparatos analizan la forma de la onda y otros aparatos analizan el área bajo la curva. Y eso nos da información importante sobre el estado hemodinámico de cada uno de nuestros pacientes. Los métodos que se denominan mínimamente invasivos, como les mencionaba, se basan justamente en el análisis de este contorno de la onda de pulso. Entonces, analiza variaciones en el volumen latido, relacionando todas las ondas que van apareciendo en el monitor. En algunos casos se debe tener también un acceso venoso adecuado, que recordemos que, bueno, la mayoría de los pacientes que nosotros vemos van a tener un acceso venoso vascular central, en la mayoría de los casos, o por lo menos en mi centro se hace de esa forma. Eh, no son aptos, eso sí, cuando se presentan arritmias severas o cuando hay balón de contrapulsación, en el sentido de que si estos elementos de análisis lo que utilizan es la onda de pulso como tal, entonces si tenemos trastornos del ritmo o balones que alteran la forma de la onda, pues no van a ser suficientes para brindarnos información de la hemodinámica real de los pacientes. Y sí puede tener validez limitada durante periodos de gran inestabilidad hemodinámica o en nuestro caso particular de perfusión, si por ejemplo ya estamos en bypass y ya estamos con el clampeo de la aorta, a menos de que utilicemos en alguna medida flujo pulsátil, durante ese periodo de tiempo, esta tecnología pues no va a tener mayor validez, por lo que es importante utilizarla antes y después del bypass. Eh, Hablando propiamente de lo que es el sistema PICO, que como ustedes ven ahí son las iniciales del Pulse Index Continuous Cardiac Output, eh, es un sistema del cual hay varias tecnologías, o sea, varias empresas tienen un monitor que utiliza esta tecnología para el análisis o el monitoreo hemodinámico de los pacientes. Es el que utiliza la termodilución transpulmonar para estimar el gasto cardíaco de los pacientes de previo al bypass o después del bypass. Requiere siempre de una línea arterial y una línea venosa. Nos proporciona también datos de flujos sanguíneos y volúmenes intravasculares, como ya les voy a mostrar, y utiliza la porción sistólica de la onda y con ello cuantifica lo que es el volumen sistólico, la variación, el porcentaje de variación de la presión de pulso y la variación del volumen sistólico. Que eso es para analizar cómo responde el paciente a la fluidoterapia y algunos medicamentos vasopresores o vasodilatadores que nosotros podemos utilizar durante el procedimiento. Estos sistemas, Javier, le hago una sí, consulta. Soy dime, Jessy. Un placer, lo conocí en un congreso y me encanta que poder estar en su presentación hoy. Quería hacer una gracias, consulta respecto dime. al sistema PICO, porque por ahí en cardiología está un poquito discutido en sentido de que tiene accesos periféricos y por Ajá. ahí al tener acceso periférico y el paciente con alteraciones vasculares,
por ahí es como que se obtiene la información, pero no es tan exacta como sería, por ejemplo, en el Swan. Entonces, nosotros proporcionamos, lo tenemos en cuenta, pero es más utilizado en nuestro caso en terapia intensiva. Sí, sí, mira, depende un poco de la funcionalidad, por decirlo así, de los catéteres o de los accesos vasculares que estés utilizando. Sí se puede utilizar con un acceso no central, o sea, con un catéter no central, con un acceso venoso periférico, pero hay que estar muy seguro de que su funcionalidad es adecuada y que la generación de la onda de pulso del paciente también es adecuada. Es decir, como les mencionaba hace un momento, que no tenga una arritmia o alguna otra cosa que nos altere esa onda, porque si no las mediciones sí no van a ser las idóneas. Em, pero sí nos ayuda. Sí tiene sus diferencias, es decir, con el sistema del Swan-Ganz, en el sentido de que, bueno, la colocación del Swan-Ganz pues es un poco más complicada, sí nos da monitoreo muy similar al Swan-Ganz en alguna medida. Eh, Alguna diferencia entre estos es que, por ejemplo, esto que les iba a mostrar, el pico nos da lo que es el agua extravascular pulmonar, a veces de una forma un poco más exacta. Entonces, sobre todo cuando hay edema pulmonar, nos ayuda un poco más a saber si es cardiogénico o pulmonar primario. Entonces, esas cositas son lo que hacen la diferencia. Sí se puede usar con un catéter periférico, pero lo ideal también sí es utilizarlo pues más en cuidado intensivo con paciente que está o tranquilo o bajo algún efecto de sedación, sobre todo para no alterar mucho la onda de pulso, que es lo que más nos va a ayudar a las mediciones. No sé si te respondí la pregunta o que tienes alguna duda. No, no, sí le respondió, que es tranquilo. Perfecto, muchas gracias. A usted. Entonces, les mencionaba que, bueno, el sistema Pico tiene la capacidad de cuantificar algunos volúmenes en compartimentos intravasculares, específicamente dentro del tórax, porque tiene la capacidad de estimar todo lo que es los volúmenes que tienen sangre, por decirlo así, dentro del tórax y hace una diferenciación entre lo que está en el corazón y lo que está en los pulmones. Entonces, con eso nos permite calcular este parámetro que es el volumen diastólico final global, se llama en español. O sea, nos permite saber qué tan buena es la precarga que tiene ese corazón para inyectar hacia los pulmones y hacia el sistema circulatorio sistémico. eh, y eso nos ayuda mucho a darnos cuenta del estado de volemia del paciente. Y al medir el índice de agua extravascular pulmonar, como les mencionaba, nos ayuda entonces a determinar cuánta agua hay fuera del sistema cardiovascular dentro del tórax y con eso nos permite estimar si el edema pulmonar puede ser también por una causa cardíaca específica o por una cuestión de permeabilidad capilar pulmonar. Y pues la precarga, como les decía, la estima a través de ese volumen global diastólico final, del índice de volumen sanguíneo intratorácico. Y una cosa muy importante que también lo diferencia del Swan-Ganz es que el Swan-Ganz a veces sí se puede alterar con la ventilación mecánica, sobre todo cuando las presiones intratorácicas son muy altas. El pico no. Los catéteres estar ubicados fuera del tórax en general, entonces nos permite una medición un poco más exacta de ese parámetro. Con lo que tiene que ver con la variación de la presión de pulso y la variación del volumen sistólico, pues eso nos va a aportar información muy importante sobre la volemia, sobre todo en pacientes ventilados, como les decía. Entonces, lo que es la variación del volumen sistólico, lo que hace es analizar esta área bajo la curva y en la variación de la presión de pulso, lo que analiza es el tamaño de las ondas. Recordemos que ahorita les voy a poner una tabla con los valores, resumen, por si alguien la quiere tener, ahí les va a quedar. Em, Recordemos que idealmente esos valores tienen que andar por debajo del 13% de variabilidad en ambos para nosotros pensar que el paciente desde el punto de vista de volumen intravascular está bien.
para realizar cualquier procedimiento. Si está por encima de 13%, de 15% en la variación de volumen sistólico en algunos casos, podemos decir que el paciente, por lo menos en su intravascular, está un poco depletado y tenemos que optimizarlo para los procedimientos. Como les decía, pues las mediciones pueden ser más consistentes que el catéter de arteria pulmonar, permite un manejo más preciso de la reanimación con fluidos, justamente porque al introducirle fluidos al paciente, cristaloides, de plasma o sangre incluso en alguna medida, eh, nos permite al analizar estos valores, cuando llegamos a valores por debajo del 13%, saber que el paciente no necesita más fluidos, optimiza el empleo de fármacos en el sentido de que, como les decía, podemos utilizar vasopresores, vasodilatadores o inclusive los diuréticos y nos funciona para sacar exceso de volumen del paciente sin llegar realmente a depletar el volumen intravascular. Esta es la termodilución que se utiliza para calibrar este tipo de equipos. Normalmente, pues aquí viene con un catéter central, pero como les mencionaba, teniendo otro dispositivo, otro catéter, aunque sea periférico, pero que funcione bien, normalmente la máquina cuenta con una bomba que está conectada a una jeringa, que esa jeringa normalmente está a temperatura ambiente, es decir, si la sala de cuidado intensivo o el salón donde está el paciente está de 18 o 20 grados, que es lo que en promedio se utiliza, a veces más fría incluso, entonces ese líquido va a estar más o menos a esa temperatura y la línea o el dispositivo que se produce, que se coloca, perdón, a nivel arterial, ese sí tiene un termistor en la punta, un sensor de temperatura, que entonces cuando cada vez que esta jeringa periódicamente inyecta ese suero frío al torrente circulatorio, pues entonces llega a la circulación derecha, pasa por los pulmones, llega al ventrículo izquierdo, de ahí sale inyectado por el sistema arterial y cuando el cambio de temperatura es sensado por el catéter arterial, entonces ahí el aparatito solo hace toda una integración de cuánto tiempo tardó el agua fría o el suero frío en llegar desde que se inyectó hasta que lo sensó el catéter arterial y aunado a todo el análisis de la onda de pulso, etcétera, etcétera, entonces nos permite conocer todas las variables que puede medir este tipo de tecnología. Por ejemplo, esta fotografía que les muestro es el que usamos nosotros acá en mi centro. Utiliza la termodulación transpulmonar, requiere un catéter venoso y una arteria. El catéter no tiene que ser central, como les decía. Sí tiene una limitante al momento y es que normalmente por el tamaño del catéter arterial se coloca en niños mayores de 8 kilos, pero bueno, en un adulto pues no hay ningún problema. Nos brinda información continua y se puede utilizar fuera de circulación extracorpórea. Entonces, vean ustedes, toda esta pantalla que ustedes ven acá es completamente personalizable, es decir, yo puedo escoger cuáles gráficas veo, cuáles valores veo, cómo los veo y dependiendo de lo que yo esté viendo o analizando en cada uno de los pacientes. Entonces vemos que aquí tiene lo que es la presión arterial, la presión media, la frecuencia cardíaca, la presión venosa central, el índice cardíaco, lo que es la resistencia vascular sistémica, la entrega de oxígeno indexada también y nos da pues la variación de la presión de pulso, perdón, de volumen sistólico, la variación de la presión de pulso, el, eh, el, vo- el volumen diastólico final. Y aquí tenemos otros parámetros que tienen que ver con todo lo que es las resistencias pulmonares y sistémicas, con el agua extravascular y estos otros parámetros que nos hablan un poco de lo que es propiamente la contractilidad miocárdica. Entonces vean que, como ya les voy a mostrar en otro gráfico, nos ayuda a analizar todas las variables que tienen que ver con el gasto cardíaco del paciente. Esta es una tablita que, bueno, nada más no la voy a detallar mucho, es por si alguien después la quiere tener por ahí a manera
de forro, como decimos nosotros aquí, de copia, de consulta rápida, pues se puede tener. Y este gráfico que a mí en lo personal me agrada mucho, si ustedes lo ven, en las letras oscuras vienen todas las variables que tienen que ver con la entrega y el consumo de oxígeno. Entonces aquí tenemos que, bueno, viene la entrega, viene el consumo, la interrelación que tiene lo que es la saturación venosa central entre esas dos, y después con lo que tiene que ver con la entrega de oxígeno viene el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno. Y ahí vienen todas las variables que tienen que ver con esas dos específicamente. Pero quiero que noten en ese color gris escrito abajo, ahí vienen todas las variables o todos los puntos que pueden monitorizar esta tecnología que tiene que ver con la variable en cuestión del gasto cardíaco. Entonces vean ustedes que podemos monitorizar prácticamente todas las variables. Y el mismo equipo pues nos ayuda a saber, dependiendo de la alteración que se presente, si el paciente ocupa más volumen, menos volumen, si lo que ocupa son vasopresores o vasodilatadores, si lo que ocupa son inotrópicos en el término de contractilidad miocárdica, o si incluso lo que el paciente necesita es una transfusión sanguínea para optimizar el contenido arterial de oxígeno. Entonces vean que de verdad es una herramienta que ayuda bastante a determinar cómo está el paciente antes y después de los procedimientos. Y ya metiéndonos más en lo que es la cirugía cardíaca, ¿verdad? Entonces, un poco apegado a lo que dicen las guías más modernas de circulación extracorpórea y bypass cardiopulmonar, estas que, bueno, fueron hechas por los europeos propiamente para adultos. Para niños, pues sabemos que es un poco difícil obtener mucha evidencia, pero bueno, nos apegamos a lo que ellos mencionan y en realidad algunas cosas son extrapolables. Pues simplemente hablamos de, aquí les muestro lo que son los niveles de evidencia, A, B y C, y los niveles de recomendación, ¿verdad? Donde la 1 y la 2 son las que normalmente más evidencia científica van a tener para su implementación. Y aquí, bueno, en lo que es propiamente el equipamiento de la máquina de circulación extracorpórea para poder realizar todos estos monitoreos que tenemos que hacer durante el procedimiento, pues ya vienen dentro de las guías recomendaciones sobre monitoreo de presión específica. Bueno, se prefiere si solo hay una posibilidad de monitoreo, que sea en la línea arterial, pero ellos recomiendan ya que si se puede hacerlo pre y post oxigenador y en el sistema de cardioplegia también. Después utilizar el sensor o el detector de burbujas en línea, los sensores de nivel en la carcasa del oxigenador y después, en el caso de que utilicemos bomba centrífuga, pues se puede utilizar también junto con toda la otra tecnología para mejorar la hemocompatibilidad y la seguridad con el paciente. Eso es en relación al equipo. En cuanto a los dispositivos de seguridad, pues sí se recomienda también el uso de un sensor ultrasónico para lo que es el flujo sanguíneo en todas las máquinas de circulación extracorpórea, que la mayoría de las máquinas nuevas incluyen ya el sensor de flujo, que es algo que las máquinas, como sabemos, más viejitas, pues no tenían y teníamos que atenernos pues al cálculo que haga la máquina de las revoluciones del rodillo por el diámetro de la tubería, que aunque yo sé que todos nos preocupamos por calibrarlo bien, siempre puede haber una diferencia entre el flujo que calcula la máquina con el flujo que realmente mide el sensor de flujo, pues los monitoreos de presión que ya les mencionaba, y también lo que es el monitoreo de la temperatura, sobre todo en la sangre que va hacia el paciente. Y ellos recomiendan tener algo que nos, o sea, utilizar algún sistema monitoreo que nos monitorice la saturación venosa central y los niveles de hematocrito durante el bypass cardiopulmonar. Y en lo que tiene que ver con el flujo sanguíneo, pues lo que
una de las principales recomendaciones es pues, estimar cuál va a ser nuestra tasa de flujo durante el procedimiento desde antes de empezar el bypass cardiopulmonar, sobre todo si habrá niveles de hipotermia, porque justamente ese flujo es el que nos va a servir para después estimar todos los otros parámetros que tenemos o que necesitamos para poder visualizar la perfusión guiada por objetivos durante el procedimiento. Y ellos recomiendan, pues ya aquí claramente, pues tratar de mantener unos parámetros que nos permitan brindar una entrega de oxígeno por arriba de 280 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal para disminuir pues, la lesión renal en estadio 1, pero con eso sabemos que podemos disminuir el riesgo de un montón de otras complicaciones que se pueden dar durante el bypass cardiopulmonar. ¿Cuáles son puntos clave del monitoreo durante el bypass cardiopulmonar? Estos son como eh, lineamientos generales de las cosas importantes que es importante visualizar durante el procedimiento. El flujo y la presión de perfusión, específicamente con la presión arterial media del paciente, lo que es la oxigenación y el metabolismo del paciente utilizando los parámetros oximétricos, el manejo de la temperatura, a sabiendas de que nosotros en muchos casos a veces utilizamos hipotermia, entonces tener esa consideración en relación con el resto de parámetros, el volumen sanguíneo y resistencias vasculares que se pueden monitorizar con presión venosa central y en muchas tecnologías nuevas que analizan también resistencias vasculares sistémicas durante el bypass cardiopulmonar, incluso durante el clampeo, lo que es microcirculación, que actualmente tenemos capacidad con el NIRS y se está hablando ya de nuevos sistemas de monitoreo que utilizan la microcirculación sublingual, valorando la tasa de capilares perfundidos a nivel sublingual, que eso se ha demostrado que es un reflejo de cómo está la distribución de flujo o de sangre a todo el resto de órganos y sistemas del cuerpo. Y después ahorita tenemos también lo que es monitoreo de metabolismo aeróbico, que hay algunos intentos y algunos esfuerzos por hacerlo en línea, pero bueno, de momento tenemos que también hacer los análisis, ojalá con la estrategia Point of Care que vamos a revisar ahorita, en lo que es el ácido láctico, y hay algunos futuros biomarcadores como la IMA, que se refiere a la albúmina modificada por isquemia, que tal vez no funcione específicamente para la bomba, pero es un factor que se puede alterar cuando ha habido isquemia en algunos tejidos en las últimas 6 horas en el paciente. Entonces, a nivel de futuro, en lo que es el metabolismo aeróbico, nos va a ayudar a darnos cuenta de cómo anduvo pues la perfusión en muchos sentidos durante los procedimientos. Y como les Doctor, decía, le hago una consulta porque sí, desconozco. ¿Esa IMA se mide también por laboratorio? sí, es una prueba de laboratorio que se va a hacer, que probablemente se está desarrollando, ya hay estudios que evidencian que sí funciona, donde se altera a las 6 horas, o sea, si hubo un periodo de isquemia o de hipoperfusión importante en buena parte de los tejidos, a las 6 horas salen los resultados alterados que evidencian que hubo esa lesión o esa isquemia durante un tiempo prolongado y pues nos va a ayudar a mejorar un poquitito nuestra calidad en percusión, por decirlo de esa forma, Gracias. con gusto. Y como les decía, ojalá que todos podamos implementar en nuestros lugares de trabajo la famosa estrategia Point of Care, que eso tiene que ver, ahorita existen muchos dispositivos, que no decidí no meterme mucho en eso para no extenderme, existen muchos dispositivos que nos permiten calibrar en un tiempo muy corto o tener resultados en un tiempo muy rápido sobre lo que estamos haciendo durante los procedimientos para tomar mejores decisiones en campo. Ahí nos ahorra tiempo, nos da una agilidad tremenda en la toma de decisiones urgentes
sobre todo cuando a veces hay que transfundir o no a un paciente, optimización en la calidad de la perfusión, disminuye la prevalencia de morbilidad de bypass cardiopulmonar y disminuye la transfusión de hemoderivados. Muchas veces nos ha pasado que tal vez, qué sé yo, si utilizamos algún sistema de monitoreo, nos da que tiene una hemoglobina en 8, en 9, y tal vez vemos que todo el resto está bien, pero nos queda la duda si hay que transfundir o no. Entonces, con este tipo de dispositivos, normalmente podemos corroborar, ya sea que esté más baja o que esté más alta. La mayoría de las veces está más alta y no es necesaria una transfusión al paciente, y pues con eso le ahorramos tanto recursos como morbilidad a nuestros pacientes. Y aquí caemos en el tema de los parámetros tradicionales versus los parámetros de perfusión guiada por objetivos, en el sentido de que todavía en muchos lugares en donde no hay tecnología suficiente para utilizar la perfusión guiada por objetivos, o se tiene que hacer calculado con una aplicación o con calculadora, como lo hacen muchos colegas, eh, se siguen utilizando los parámetros que tradicionalmente hemos utilizado para el monitoreo de la perfusión, que son pues la saturación venosa de oxígeno, la presión arterial media, la presión de consumo de CO2, perdón, el pH de 7,35 a 7,45, el CO2, como les decía, el índice cardíaco, que todos lo utilizamos tradicionalmente entre 2,2 y 2,6, y el lactato cuando lo tenemos a disposición o cuando lo logramos medir, ya sea en point of care, en el campo, o si mandamos muestras al laboratorio. Sin embargo, actualmente, con toda la tecnología que podemos eventualmente adquirir, podemos tener otros parámetros que nos dan una mejor idea de cómo está realmente la hemodinámica y el metabolismo de nuestros pacientes, en donde uno de los más importantes es la entrega de oxígeno indexado, que para adultos se habla que tiene que andar entre 270 y 300 mililitros por metro cuadrado, al menos en adultos, y 340 mililitros por minuto por metro cuadrado en niños. El consumo de oxígeno indexado también, idealmente por abajo de 60 mililitros por minuto por metro cuadrado. La producción de CO2 indexado, que tiene que andar más o menos al mismo nivel. La relación entre la entrega y la producción de CO2, que tiene que ser idealmente mayor a 5. La relación entrega-consumo, perdón, consumo-entrega, que bueno, en este es lo que conocemos como la tasa de extracción de oxígeno, que idealmente ande por debajo del 25%, y el cociente respiratorio, que es la relación entre el CO2 y el consumo, que idealmente tenemos que tratar de que sea menor a 1. Entonces, haciendo una integración entre los parámetros tradicionales más estos parámetros nuevos, es que nosotros vamos a asegurarnos de que desde el punto de vista hemodinámico y de entrega de oxígeno, todo va a fluir de una forma adecuada y correcta. Ya hay estudios desde hace bastante tiempo para guiar la perfusión guiada por objetivos, que son pues el hecho de limitar la hemodilución durante la sed, en adultos mantener una entrega por arriba de 280, como les decía, saber cuándo aumentar la entrega basados en el flujo o en el contenido o la presión arterial de oxígeno, la relación entrega de oxígeno y dióxido de carbono mayor a 5, como les decía, y transfundir glóbulos rojos basados en lo que es la saturación venosa y la tasa de extracción de oxígeno, y no solamente en el hematocrito de los pacientes. Entonces, en todo eso nos ayuda a mejorar un poco o bastante todo lo que es la conducción del bypass cardiopulmonar. Para el monitoreo durante la bomba, pues existen ahora muchas herramientas que podemos utilizar. Estas son algunas de las imágenes que les mencionaba del monitoreo sublingual que se realiza de los capilares. Es una tecnología nueva, se está probando, pero ha demostrado que sí es efectiva cuando se tiene lo que es la ecocardiografía transesofágica, pues más todo el resto de monitoreo que podemos utilizar.
Recordando siempre que los parámetros que utilizamos o que vemos van a ser para optimizar esa entrega de oxígeno. Recordemos que la entrega de oxígeno, cuando el paciente está en bomba y sobre todo cuando está cuando estamos con un clampeo de la aorta, pues ese gasto cardíaco ya no va a depender del paciente, sino que va a depender realmente del flujo que nosotros le estemos dando durante la bomba. ¿Ok? El contenido arterial de oxígeno, pues sí se va a mantener un poco más constante en el sentido de, pues porque la fórmula y la variable que más va a cambiar, pues es la hemoglobina y es muchas veces la que más tenemos que tender a manipular, ya sea a la alza o a la baja, dependiendo de las circunstancias de la cirugía. ¿Qué Aquí tenemos hematocrito y qué hemoglobina utilizan ustedes generalmente? nosotros cuando estamos, o sea, a la entrada y durante el procedimiento, la mayoría del tiempo, bueno, por lo menos en mi caso, en pediatría, tratamos de utilizar 10 gramos. A veces bajamos un poco más, a 8. Y si al final de la cirugía tratamos de llevarlo mediante hemofiltración o algunas otras técnicas, lo más alto que podamos, ya sea 12, si podemos un poco más, idealmente. ¿Sí? Gracias. Ok. Les menciono aquí el tema del flujo de bomba porque también es una situación que no depende solo del perfusionista. ¿En qué sentido? En que nosotros, por ejemplo, a veces hay algunos equipos en donde el cirujano selecciona la cánula, en otros se pone de acuerdo con el perfusionista, en otros es el perfusionista el que selecciona las cánulas y a veces puede ser que las cánulas sean más pequeñas o sean más grandes. Cuando son más grandes no hay tanto problema, el problema es cuando son más pequeñas o si por algún motivo durante la colocación sea algún problema. Y ese problema va a desembocar en el hecho de que no podamos ni obtener el suficiente retorno de sangre, ni brindar todo el flujo que nosotros quisiéramos durante el bypass, y eso va a repercutir directamente en la hemodinámica del paciente. En algunos casos, en el sistema de bomba, si no realizamos una adecuada calibración, si estamos utilizando rodillos sobre todo, puede generarnos problemas. De ahí que la necesidad de contar con un sensor de flujo que nos mida realmente cuál es la cantidad de sangre que le estamos enviando a nuestro paciente, le da mucho valor a este trabajo. Y en la poscarga, que muchos monitores actuales nos miden esa presión transmembrana y las resistencias del paciente, que también en algunos casos limita la cantidad de flujo que le estamos mandando a nuestros pacientes. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando el paciente está sedado con relajación neuromuscular, nosotros nos convertimos en el sistema nervioso autónomo del paciente y de eso depende de que todo el monitoreo hemodinámico funcione para adecuar todo lo que estamos haciendo durante el bypass. ¿Qué tecnologías tenemos? Ahí veo que salieron unas líneas que no sé cómo borrar, pero bueno, déjenme para ver. Si no, no sé cómo. ¿Qué sistemas tenemos disponibles actualmente para lo que es el monitoreo hemodinámico con hiperfusión guiada por objetivos? Pues uno de ellos es el CDI 550, que ahora tengo entendido que Terumo ya desarrolló otra tecnología un poco más nueva que brindan pues parámetros muy parecidos, pero el monitor es un poco más amigable. Eh, es un sistema de monitoreo sanguíneo durante el bypass que monitorea de forma continua la sangre del circuito y provee información en tiempo real sobre muchos parámetros bioquímicos sanguíneos. Entonces vean ustedes que si los que lo conocen y lo han utilizado, pues nos permite utilizar los gases arteriales, los gases venosos, nos permite ver entrega de oxígeno, puede ser en cantidad neta o indexado también, que porque permite introducir el peso del paciente y la talla, y nos mide valores como el potasio, el consumo de oxígeno también y el flujo que la tecnología no, en particular, se podía introducir el flujo manual o que se conectaba a la máquina y la máquina mandaba cuánto flujo
le está dando al paciente. La tecnología nueva incluso tiene su propio sensor de flujo. Entonces vean que con estos datos podemos tener una visión más amplia de lo que estamos brindando al paciente. Tenemos otras tecnologías que creo que ya algunos de ustedes también me han escuchado hablar o la han visto. El Landing Advance, que es la nueva tecnología de Eurosets, monitor de parámetros bioquímicos, fisiológicos y hemodinámicos en tiempo real, funciona tanto en SEC como en ECMO. Tiene algunas diferencias con el anterior, que es que este no mide gases sanguíneos con pH, bicarbonato y todos esos parámetros. Sí mide lo que es la saturación venosa y arterial, pero también este sirve para medir flujo sanguíneo. Este tiene sensor, resistencias vasculares periféricas, que esa es una de las diferencias con los otros dispositivos, y nos permite medir gradiente de presión transmembrana. Una de las versatilidades que tiene este sistema es que se puede poner con cualquier máquina que tengamos disponible. Entonces, vean ustedes que nos da todo lo que tiene que ver con parámetros de ventilación, de entrega y consumo de oxígeno, extracción de oxígeno y las resistencias vasculares sistémicas, que eso es una gran ventaja, sobre todo en pacientes a veces pediátricos, que hacen mucha vasoconstricción por el flujo y pues no permite una adecuada distribución de los flujos de sangre. Después, en sistemas como la Quantum de Spectrum, también tienen su propio monitor que utiliza tecnología no invasiva en las líneas, no requiere cubetas o sensor shock, y también nos estima hemoglobina, saturación venosa y arterial, entrega y consumo de oxígeno y también la producción de CO2 en la membrana. Entonces eso también, vean que con esos valores podemos hacer una perfusión guiada por objetivos pues de una forma más exacta. Y después también está la otra tecnología que es la de Essence, el monitor Essence de Livanova, que también tiene un sistema que sí utiliza cubetas para analizar la sangre del circuito, pero ven ustedes que permite, todo esto es modificable y nos permite visualizar tanto en el área de curvas como con valores, en el área nominal, pues todos esos valores que nosotros estamos viendo, como son la entrega de oxígeno, el consumo, la relación entrega-consumo, la saturación venosa, temperaturas, y eso es totalmente personalizable y uno lo puede acomodar a como uno, dependiendo de lo que uno quiera visualizar durante el procedimiento. ¿Qué obtenemos con un adecuado monitoreo hemodinámico durante la SEC? Ya hay estudios, estos son un poquito más viejitos, del 2012 y el 2013, donde la doctora Giglio o el doctor Aya nos muestran que o sea, la hemodinámica guiada por objetivos en cirugía cardíaca de verdad mejora y optimiza los resultados que nosotros podemos obtener en nuestros pacientes. Este de la doctora Boyan es un poco más específico para pediatría. También creo que me lo han visto mencionar en algunas otras conferencias, en donde ellos, después de un análisis con pacientes que se realizó cirugía de alta complejidad, switch arterial, atresia pulmonares, drenaje venoso anómalo total, tronco, problemas valvulares aórticos, etcétera, ellos llegaron a la conclusión de que en niños sí es necesario tener por lo menos 340 mililitros por minuto por metro cuadrado de entrega de oxígeno para optimizar el metabolismo aeróbico. Y después está este otro, que es un poquito bastante más reciente, donde se aplica la perfusión ya por objetivos, en pediatría también. En este utilizaron 312 casos randomizados. En el grupo de perfusión ya por objetivos 156, en el grupo de control donde no se utilizó, se utilizaron parámetros más tradicionales. Al final quedaron pues números muy parecidos, y ellos llegan a la conclusión de que incluso se fueron un poquito más arriba, con 360 mililitros por minuto por metro cuadrado, para reducir lo que es principalmente la lesión renal aguda. Y tenemos este otro, que este sí ya es más de adultos,
en donde ellos, este grupo del doctor Condelo, y analizó 500 procedimientos de bypass cardiopulmonar entre el 2012 y el 2019 en un grupo que aplicó la perfusión guiada por objetivos y en el otro grupo más lo que es la perfusión tradicional, tratando de, en el grupo donde se aplicó la perfusión guiada por objetivos, se obtuvo un lactato superior a 3 apenas en 15 pacientes, que fue el 6%, y en el otro hasta 42 pacientes. Y los niveles de hiperglicemia pues también fueron notoriamente diferentes en un grupo y el otro, siendo pues más alto el nivel de hiperglicemia en el grupo donde se utilizó perfusión tradicional. Además, entonces ellos observaron que los niveles de lactato, cuando se utilizaba la perfusión guiada por objetivos con valores por arriba de 280 y una tasa de extracción de oxígeno por abajo 25% o menor, los niveles de lactato eran bastante menores que en los pacientes en donde no se logró esos objetivos, incluso mucho mejores que en los pacientes en donde se aplicó la perfusión tradicional. Y en ese mismo estudio ellos vieron que por lo menos cuando se aplicó el, la perfusión guiada por objetivos, el tiempo de ventilación mecánica en cuidado intensivo fue bastante más corto cuando se aplicó esa perfusión guiada por objetivos, alcanzando los parámetros que ellos buscaban, y el tiempo de estancia en UCI y también el pico de creatinina sérica fue menor en todos los casos. Entonces, ¿qué efectos tiene el manejo y la optimización de las técnicas extracorpóreas utilizando estas tecnologías? Todavía quedan muchos retos que nos quedan por cubrir. Dentro de esos está la respuesta inflamatoria, la biocompatibilidad, que eso es algo con lo que se está trabajando mucho últimamente, con el tema del microembolismo, que es algo que cuesta mucho analizar y revisar durante la circulación extracorpórea, y en algunos casos todavía el tema de la hemodilución. Entonces, en este estudio, el doctor Condelo también nos muestra que con el uso de estas tecnologías realmente se atenúa la respuesta inflamatoria, hay una mejor protección a órganos blancos. La perfusión guiada por objetivos optimiza el metabolismo aeróbico durante la circulación extracorpórea y atenúa la lesión tisular y el daño al glucocálix, que es algo en lo que se está trabajando y lo que se está estudiando más recientemente, que evidentemente pues conlleva un análisis muy importante y más histológico, pero hacia eso es lo que tenemos que tratar de ir, porque al causar menor lesión vascular en todos los lechos del cuerpo, pues vamos a obtener mejores resultados desde el punto de vista de biocompatibilidad y de mejores resultados desde el punto de vista metabólico en lo que es la distribución del oxígeno durante las cirugías. ¿Qué desafíos tenemos todavía pues en muchos lugares y en muchos países con respecto a la implementación de estas tecnologías o de estas técnicas o estos protocolos? Pues en muchos lugares el costo, ¿verdad? Porque sabemos que algunos equipos no son nada baratos. En algunos lugares el registro, en el sentido de que no se registran los datos de las cirugías o de las circulaciones extracorpóreas para después proceder a analizarlos y darnos cuenta realmente, pues, en qué estamos fallando o qué podemos hacer mejor para obtener mejores números en nuestras cirugías. En algunos lugares también un poco de resistencia a los cambios y la necesidad de capacitación, que es algo en lo que nos tenemos que enfocar siempre para tratar de ir mejorando día con día. Y creo que eso era todo lo que tenía que comentarles durante la charla. De mi parte, nuevamente agradecer a la Asociación de Colegas Argentinos por la invitación
Ha sido un honor para mí. Espero que les haya servido la charla